Bueno, fórmulas de los volúmenes del prisma y del cilindro. Tienen relación las dos figuras, ¿ya? Prisma es una caja, cilindro es con una lata de leche, ¿no? Una lata de atún. Una lata. Una lata de leche, lata de atún. Bueno, las formulitas están por acá. A ver, ¿dónde está? Uy, le hemos logrado aquí. A ver, vamos a anotar más allá. En tu libro tú lo tienes, pero espérate. El prisma, ¿no? La caja. A ver, un ratito, espérate. Aquí. Entonces, una caja, un prisma puede tener muchos lados, ojo, ¿ah? O sea, en la base. Por ejemplo, lo que estoy dibujando se llama prisma cuadrangular, porque la base tiene 4 lados. Si la base tuviera 5 lados, se llama pentagonal. Si tuviera 3 lados, se llama triangular. Si además de eso, el prisma es regular, cuando dice regular es porque la base tiene sus lados iguales. Solo la base. La altura, bueno, es la altura. Volumen, área de la base por la altura. Eso está en tu formulario de tu teoría. Área lateral, perímetro de la base por la altura. Cilindro. Un cilindro pues, es una lata de leche, una lata de atún, una lata de conservas, una lata de durazno. La base radio, a la altura se le llama generatriz, ojo. Puede ser altura o puede ser generatriz. Cilindro. Área lateral, o sea, el área del contorno. No te olvides que cuando tú le sacas a la lata de leche la etiqueta, ese es el contorno, la etiqueta. Aquí es igual el área de esa etiqueta, que tiene a propósito forma de rectángulo. El área lateral es 2πrg. ¿Qué cosa es G? La generatriz. ¿Qué cosa es la generatriz? La altura de la lata. Área total. Área total, sí, es el área lateral más las tapas. Tapa de arriba y tapa de abajo. O sea, todo el contorno. ¿Cuánto vale eso? Vale 2πr. Mira, mira, es casi la misma fórmula. 2πr G más R. En paréntesis. Se parecen mucho las dos áreas. No confundir por eso. Mientras que el volumen es pi radio al cuadrado por la altura. O sea, es área de la base, pi radio al cuadrado es el área de la base, lo mismo que el volumen del prisma, por la altura. ¿Ya? El volumen es pi radio al cuadrado por la altura. En un cilindro, la altura coincide con la generatriz, son iguales, coincide. Coincide. Ya, esas formulitas, por favor, tienes que resaltar, marcar, pintar en tu libro, porque cada vez que hagamos tienes que decirme, ¿ah? Tú tienes que decirme las fórmulas para poder aplicar, porque así vas a aprender mejor en las fórmulas. No va a haber otra, bueno, no se me ocurre, ¿no? Otra forma de que puedas aprender si no es participando y diciendo, ¿no? Las fórmulas. Bueno, a ver, a ver, veamos. No solo hay que analizar el prisma, también hay que analizar las cajas. Las cajas en forma de ladrillo, por ejemplo la uno, la 2 y la 3, se llaman paralelepípedos. Se llaman rectoedros. Es el mismo nombre. Decir rectoedro es un ladrillo. Decir paralelepípedo es un ladrillo. ¿Qué es eso? Rectoedro. ¿Ya? Rectoedro, paralelepípedo. Bueno, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, ¿qué onda, profe? Ya. Primero el volumen. El volumen de un sólido es como te digo, ¿no? El volumen es área de la base por la altura. Particularmente el volumen de un ladrillo, de una caja de fósforos, de una caja de zapatos, de una caja de galletas, es lado por lado por lado. 1 por 4 por 1. Y está bien, porque el área de la base representa 1 por 4. La base del suelo es un rectángulo de 4 por 1, ¿ves? 1 por 4. Y 1 es la altura. Y 1 es la altura. ¿Has visto cómo coincide? 4. 4 metros cúbicos, joven. El volumen es área de la base por la altura, ¿ya? Anota, anota.
Bueno, 2. Profe, entonces la 2 es lo mismo, sí, pero cuidado, ¿ah? Los datos. El 37 grados es un triángulo notable y aquí viene tu participación. ¿Cuánto vale la base? Si el cateto opuesto de 37 es 3, ¿cuánto vale la base? 4. El volumen entonces será 3 por 4 por 3. Área de la base, 3 por 4 por la altura. 36 metros cúbicos. ¿Listo? Así, joven, así es. Fórmula. Calcular el volumen de nuevo. Uno por uno por uno. No, cuidado, 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 porque el 45, cuidado. Falta la base, falta el largo. 45 grados, su cateto opuesto es 1. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? ¿Qué es lo que falta justamente? 1. 1. 1. 1. Entonces el volumen será 1 por 2 por 1. 1 por 2, que es la base, que es el área de la base. 1 por 2. Y la altura 2 1. metros cúbicos. 2 metros cúbicos. ¿Ya? Ojo, ojo con esos valores, ¿ya? El ángulo de 45, entonces no está por las puras, sino para hallar un pedacito que falta de la base. 1. Parece un 4 eso. Un 1 es. Ashesh, 1. Ya está. 2 metros cúbicos. Bueno. 5. A ver, veamos bien las medidas, hay que tener cuidado. Ese 2 metros es la línea que está al frente, o sea, mirándonos a nosotros. Ah, ya. Este es un trapecio. AD es la base mayor, 2 es la base menor y 4 es la mediana. ¿Cuánto vale la base mayor? 6. Recuerda que la mediana en un trapecio era la base mayor más la base menor sobre 2. 6 más 2, 8. Mitad, 4. Bueno, un detalle de polígonos, de cuadriláteros. Ahora sí, con ese 6 ya puedo hallar el volumen. 3 por 6 por 2. 3 por 6 es el área de la base, por 2 que es la altura. Por 2 que es la altura de acá, esa es la altura, ojo. 36 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces la base mayor vale 6, la base del trapecio, cuya base menor es 2. Mediana, 4. Base mayor, 6. Ahí está. 6. Ojo, cuidado, hallar el área total, ¿ah? Cuidado, hallar el área total. Entonces, ¿qué es el área total? Es el área de todas las caras, ¿ya? El área total es el área de todas las caras. Hay que hallar una por una, güey. Que no hay fórmula, no. Bueno, en un resto sí hay, pero no. Por los puros te vas a rellenar de fórmulas. Ahora vamos primero con los datos, ¿ya? A ver, lo que yo veo. 1, 2, 3. Espérate, acá faltan datos. Acá debe ser bolita, ¿ya? Eso de rojo y acá también bolita. Así, profe, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser bolita? Para que el 1 sea base media de un triángulo. Entonces, EA es el doble. Entonces, EA es el doble, vale 2. Y acá abajo también es 2, porque bola son iguales, 2 son iguales. Ya ese dato falta, ya vamos a poner ese dato así. Entonces, ¿qué cosa te decía? El área total. Para hallar el área total, tienes que hallar el área de cada una de las 6 caras. Por ejemplo, yo voy a empezar hallando la cara de la derecha, la que estoy sombreando. Esa cara es 3 por 2. Más el área del techo de arriba. Mejor el techo de abajo, ¿ya? La cara de abajo, del suelo. Sería 4 por 3. ¿Ya? La cara de abajo es 4 por 3. ¿Verdad? Me olvidé de algo importantísimo.
Si tú calculas el área de abajo, el área de abajo es 4 por 3. Chévere. Pero, joven, el área de abajo, la cara de abajo es igualito a la de arriba. Ese es un ladrillo, pe. La cara de arriba es igual a la cara de abajo. Entonces, por 2, pe. Por 2. El otro profesor sería por 4. No, por 2. No digo la otra cara, digo el 3 por 2. Tampoco. Entonces, el 3 por 2, la primera que calculé, es igual al área de la izquierda. Entonces, por 2. No por 4, por 2. Y ahora, ¿sabes qué falta? La cara de adelante, la que nos mira a nosotros. Y esa que nos mira a nosotros sería 2 por 4. Y también por 2. ¿Por qué por 2? Porque también tienes que calcular la de atrás. ¿Ve? La de atrás es igual a la cara de adelante. Ah, ya, profe. Entonces, yo he calculado derecha. Por 2, izquierda. Luego, he calculado la base del suelo por 2 con el techo. Y luego he calculado la parte de adelante por 2 porque también he calculado la de atrás. ¿Ves? Así. Todo por 2. Si no te das cuenta de eso, no pasa nada, porque igual calculas uno por uno. Uno por uno, no es por 4. Acá no hay ninguno por 4, ¿eh? Pero ya. El primero sale 12, el segundo sale 24 y el segundo sale 16. El área total sale, a ver, suma, 52 metros cúbicos. 52 metros cuadrados, porque el área se mide en cuadrados, Así es. el volumen en cúbicos. Así, la 6 era un poquito más larga. Copite. Copitex. Profesor, no hay problema si utilizamos la fórmula ¿Cómo del, sería eso? o sea, no hay problema. ¿De qué? Profesor, si no, si De, usamos la de- fórmula de... que primero sería área lateral más dos veces el área de la base. Claro, no hay problema. No hay ningún problema. Si quieres aprenderte esa fórmula normal. Pero también Ok. lo bueno es que también sepas que el área total es el área de todito. Sí, está bien, ¿eh? Lo que dices. Sí, es que a veces se olvidan esa fórmula. Mejor calculas una por uno y listo. Ya no hay confusión. Está bien, a lo que me has dicho está bien. También es área lateral más 2 área de la base. También. También está bien. Ujú, también vale la fórmula. Siguiente. Allá el volumen del cilindro. Uy. Volumen del cilindro. Buscas para eso el formulario del cilindro. El volumen es área de la base por la altura. O pi radio al cuadrado por la altura. Porque pi radio al cuadrado es el volumen pues, del círculo. Pi por el radio que vale 4 unidades al cuadrado por la altura que vale 10. Y eso sale 160 pi. Metros cuadrados, metros cuadrados. Cúbicos. Es volumen lo que estoy hallando. ¿Ya? Entonces, el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, 160 pi metros cúbicos. Profesor, todos los volúmenes, o sea, cuando llamamos volúmenes, tienen que ser al cubo, ¿no? Al cubo. Y cuando es área, al cuadrado. Ok. Y cuando es un solo lado, normal, sin nada de exponentes.
Ya. 9. La figura muestra un tarro de leche cuya altura es 16 y radio 3. Hallar el área de la etiqueta. Un momento. ¿Qué es el área de la etiqueta? El contorno. Y al contorno se le llama área lateral. El área lateral del cilindro es 2πrg. ¿Qué es el área de la etiqueta? El área lateral, el área del contorno. Datos. 2pi por radio, que vale 3, porque el texto dice que vale 3. Y la generatriz es la altura, 16. ¿Por qué le pones generatriz, profe, si es altura? Es que coinciden, pero no son iguales, pero coinciden. Entonces multiplicamos 96pi metros cuadrados. Ya está. ¿Ya? El área de la etiqueta, ¿qué es? El área lateral. ¿El área de la etiqueta qué es? El área lateral. Por eso la generatriz es 16. La altura, ve, la altura. La Ah, ya. generatriz es la altura, sino que tienes que saber que los dos existen. Coinciden, ¿ya? La altura coincide con la generatriz. Diez. Calcular la cantidad de agua que puede almacenar el cilindro. O sea, ¿qué volumen tiene? Ve? ¿Cuánta agua puede entrar? El volumen. Si tiene 2 metros de diámetro, si tiene 2 metros de diámetro, radio 1,1. Y 6 metros de altura. ¿Ves? La altura coincide con la generatriz. Radio 1,1. Por eso el diámetro es 2. ¿Cuánta agua puede tener? ¿Cuánto volumen tiene? Pi radio al cuadrado por la altura. Pi por radio, que es 1 al cuadrado, por la altura, que es 6. El volumen sale 6pi metros cúbicos. Profesor, pero ¿por qué al cuadrado? ¿Por qué al cuadrado? Porque esa es su fórmula, ¿ve? Su fórmula del volumen. Ahora busca. Busca. Sal de la duda. Ahora sí, profesor, me había confundido con el de arriba. Ujú. Oh, ya. Anoten su asistencia ya, de una vez. Para no olvidarme después. En la figura se muestra un cilindro, así feo el dibujo. Calcula su área lateral o es centro. ¿Cuál es la clave de todo? El 37 grados. ¿Ya? El 37. Si a 37 se opone 3, entonces el cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. 4 se divide en 2, porque es radio. ¿Ve? El 4 es diámetro. El 4 es diámetro, radio 2. Listo, ya está. Hallar el área lateral, formulazo. El área lateral es 2πr G. 2pi por R que vale 2 y por G que vale 3. Porque G, no te olvides, la generatriz coincide con la altura. 2, 3 por 2, 6 por 2, 12pi. 12pi unidades cuadradas. Pues una ¿Listo? pregunta, la generatriz y la altura es muy diferente, ¿no? Los dos son significados diferentes, pero en un cilindro recto sí coinciden. Coinciden en valor, pero no son lo mismo. ¿Ya? La generatriz es pues la línea del cilindro. ¿Qué es la altura? La altura del cilindro. Una cosa es la altura. Es que ¿cuándo se nota la diferencia? La diferencia se nota si tú tuvieras un cilindro oblicuo así. A veces hay latas de esa manera. Es muy raro encontrar, ¿no? Pero sí. Sí se puede. Mira, cuando un tubo de agua, mira, escucha, si un tubo de agua, escucha esa parte, ¿eh? Tú lo cortas de esa manera y de esa manera, así, cruzado, joven, obtienes el cilindro oblicuo, que es esta gráfica que está aquí.
Entonces, aquí sí se diferencia. La generatriz es la línea. Esa línea sí se llama generatriz. Mientras que la altura del cilindro es eso de ahí. Hasta el suelo. ¿Ves? Ahí sí se nota Ah, la diferencia. Pero arriba no, pe, porque está derecho. ¿Ya? Cuando está derechito, la generatriz y la altura son lo mismo. Numéricamente iguales. Pero si está chueco, no. Ahí sí se nota la gran diferencia. Tubo de agua, lo cortas así. O un carrizo usas, a ver, córtalo diagonal, diagonal, y vas a ver cómo sale un cilindro chueco. Un cilindro oblicuo, chueco. En un cilindro recto, su generatriz mide 10 y el área de la base 9 pi. Hallar el área lateral, el área total y el volumen. Ya te piden todos los datos. Vamos. Dibujamos el cilindro recto, un cilindro derechito. Altura, bueno, generatriz 10. Vamos con el área de la base, ¿ya? El área de la base dice que es 9 pi, pero por dato es pi radio al cuadrado. ¿Y qué dato, profe? Fórmula B. No es que la base es un círculo. Si la base es un círculo, es pi radio al cuadrado, que es su área. Pi se mata con pi y el radio vale 3. Ahí está, ese es el dato que necesitaba. Ahora sí vamos uno por uno. Área lateral, 2 pi RG. Área total, díctame su área. Díctame el área total. 9 pi. ¿Qué? 9 pi. Área total. Área, El área lateral. área total del cilindro. Y está escrito en tu formulario. Nada. El área la total es 2 pi R, G más R. Eso yo les he dictado al inicio, pero ya bueno. Y además está escrito en su fórmula. Entonces reemplazamos 2 pi por R que vale 3 por G que vale 10. 60 pi. El otro, primera respuesta. El otro. 2 pi por R que vale 3, paréntesis, G que vale 10 por R más R que vale 3. 13 por 6, 78 pi. El último. Pi por radio al cuadrado por la altura que es 10. 90 pi. Ahí está el volumen de cada uno. Perdón, el resultado de cada uno. Unidades cuadradas y unidades cúbicas. ¿Ves? Cada uno, joven, obedece a la fórmula. Si no estás copiando, no te puedo ayudar más. De ahí para arriba yo no sé. Después no me digas, ¿cuál era la fórmula del área total? ¿Cuál era el volumen, profe? Yo te estoy haciendo hacer profesor, acá. No quieres participar, no quieres decir, no quieres anotar, ya no puedo más, joven. Ya de ahí yo no sé más. Dime, ¿qué quieres decir? no entendí bien, profesor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Profesor, si nos piden el área lateral, ¿por qué? Habla bien primero, no te entiendo. Dime que no te entendí qué has dicho. Pero nada, pues. Bueno, ya ahí tienen los tres valores de la 3. Uy, ¿qué pasó? Profesor, ¿qué significa 10U? 10 unidades. Ah, ya. Bueno, siguiente pregunta. Hallar el volumen y el área total de un cubo en el cual la suma de los longitudes... Uy, acá hay falta texto. A ver el 14, dígame lo que falta. Falta texto aquí. Dígame. La 14. Profesora, así también está en la guía. ¿Cómo? Así, profesor, en la guía. Así también está en la guía. Ah, entonces, ya hay momentos, ahí muere. Ve. Si no hay texto, ¿qué vamos a resolver? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya para que tú hagas. Para que tú hagas.
¿Cuántos son? 26, 28, 29. ¿De ahí que sigue? Ahí acabó. Ya. 21. Una hoja de papel rectangular. Entonces, a ver, dibujamos una hoja de papel rectangular, ¿ya? Ahí también. Una etiqueta, ¿no? Una etiqueta. Una etiqueta de la lata de leche. Tiene 6 pi metros de largo y 4 de alto. Bueno, de 6 por 4, ¿no? Se dobla, se enrolla, se dobla. Bueno, una cosa es doblar y otra cosa es enrollar. Se dobla de tal manera que se obtiene un cilindro. Claro, ¿no? Obviamente, si este papelito tú lo enrollas, se forma un cilindro. Obvio, ¿no? Tú tienes un papelito, agarras su punta, agarras la otra punta, la pegas y se forma un círculo. Por Dios, no me van a decir que nunca han hecho eso, ¿no? Si juntas un papel, se forma un redondito. Y se forma un cilindro. Sin tapas, ¿ya? Se forma un tubo. Ah, el papel higiénico, el cartón del papel higiénico, También es cilíndrico. el tubo, por eso te digo, o sea, me refiero a eso. El tubo del papel higiénico, ese tubo justamente es un cilindro sin tapa, porque es hueco, ¿ve? Es hueco. Ya, eso es justo lo que se forma. ¿Ya? Eso. Ya entendí. Profesor, y si dice que se enrolla, ¿cómo sería? Lo mismo, solo que, bueno, hay otra manera de decirlo, ¿no? Es que cuando tú lo enrollas, como el mismo papel higiénico, sería duro, así, así, así. Eso es otra cosa. Claro, más compacto, que como cuando tú sacas papel higiénico para llevar de la calle, así bien enrolladito. Eso es enrollar. Ya. ¿Qué formas? El tubo del papel higiénico, así hueco. Cuya altura, a ver, dice, se dobla de tal manera que se obtiene un cilindro de altura igual a la dimensión menor. ¿Cuál mide menos para ti? ¿4 pi? Perdón, ¿6 pi o 4? 4. Entonces esa es la altura, ¿ve? Y 6 pi, escucha, el 6 pi es el contorno del círculo. A eso se llama longitud o perímetro. ¿Quién es el 6 pi? No es el área, es la longitud del círculo. Ojo con eso, ¿ah? Cuando tú desarmas un cilindro, escucha, cuando tú desarmas un cilindro, obtienes un rectángulo y dos redondos, que son las tapas. ¿Ya? ¿Qué pasa con este rectángulo? La altura del rectángulo, 4. ¿Ya? La base es 2 pi r. ¿Qué es eso? Esa es la longitud de una circunferencia. Una circunferencia mide 2 pi por radio. Eso ya lo hemos hecho en su momento, pero ya te has olvidado seguro. ¿Cuánto mide un redondo? Oye, profe, pero si un redondo mide 2R, su diámetro, no, eso se llama diámetro. ¿Cuánto mide un redondo? Es la curva. ¿Cuánto mide la curva? 2 pi por radio. Y eso coincide con el ancho del rectángulo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Igualar. 2 pi r es igual a 6 pi. Ojo con el desarrollo del cilindro, ¿eh? Mira que así nomás no era. Esta ya es una pregunta un poquito más picante. Y r vale 3. Entonces, cuando yo tengo la etiqueta de la leche, su base es 2 pi r. Es el contorno del círculo. Radio vale 3. Ya está. Radio vale 3. Hallar el volumen. Volumen. Pi radio al cuadrado por la altura. A ver, Profesor, reemplaza. el contorno no valía 6 pi. Por eso se igualan. 2 pi r es igual a 6 pi, por eso. Se igualan para que tú halles r. Claro, el contorno vale 6 pi, está bien. Pero tienes que igualarlo a la fórmula. ¿A qué fórmula? De su contorno. Te repito de nuevo. ¿Qué cosa es el contorno? El contorno es 2 pi r. Profe, ¿no es 6 pi? Por eso son iguales. Y de ahí, hallas r. ¿Ya? Eso. Pues es simplemente eso. Ya, halla el volumen. Tú mismo reemplaza datos y dime cuánto sale. Ya te toca también hacer, ¿no? ¿Cuánto sale el volumen? 36 pi 36 metros. pi. 36 pi metros. 36 pi metros cúbicos. Ya está. Tienes que reemplazar dato a dato, que también.
Bueno, 22. El desarrollo lateral de un cilindro es un rectángulo, ¿correcto, joven? El desarrollo de un cilindro es un rectángulo. Puedes hacerlo muy largo o muy largo o muy ancho, no pasa nada. Cuya diagonal, ya. El desarrollo lateral de un cilindro es un rectángulo, ¿ya? Siempre es así. Cuya diagonal mide 13. Si la generatriz mide 5, no te olvides, en un cilindro, ¿cuál es la generatriz? La altura. Coincide con la altura. ¿Cuánto mide la altura? 5. En su desarrollo también es 5. Ahí está, mire su altura. Es la misma, ¿ya? Por Pitágoras, haya lo de arriba o lo de abajo, porque acá también vale 5. ¿Cuánto vale? A ver, Pitágoras. Si conoces ese triángulo, lo hemos hecho cuántas veces ya. ¿La base vale? 12. 12, ¿ya? 12. Hallar el área lateral. El área lateral es 2πr por G. La G vale 5. El mismo problema dice, la generatriz es 5. Mismo problema dice. ¿Qué cosa es 2πr? Del problema anterior, justo que me están preguntando, ¿qué cosa es 2πr? La longitud de la base del rectángulo. Toda la base del rectángulo, ¿qué cosa es? Ahí está en el problema anterior, 2πr. ¿Y cuánto vale 2πr? 12. Ahí también son iguales. ¿Ya? ¿Cuánto vale la base del rectángulo? La base del desarrollo lateral, ¿cuánto vale? 2πr. Pero, profe, dice 12, entonces le reemplazas 12. ¿Ves? ¿Y por qué no calculo el radio? ¿Para qué? Si ya justo coincide el 2πr. 60. Es que ese es el truco de usar ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones no es que todo resuelves, también tienes que aprender a reemplazar. A veces crees, no, pero eso ¿para qué me dan P? No, pues no es decir para qué me dan, es para qué me serviría. No es reclamarle al otro para qué te dan, sino tú mismo para qué te dan. Ojo, la base del rectángulo mide 2πr. Pero, profe, dice 12, son iguales. Y como son iguales, los reemplazo de frente a abajo. ¿Y por qué no yo Profesor, R? ¿Para qué, P? ¿Para qué le vas a dar dos vueltas a la pregunta? ¿Qué? ¿Qué? hemos hallado sobre todo el 12 mediante Pitágoras. ¿Qué? Hemos hallado mediante Pitágoras el 12, ¿no? Así es. Y espero que hayan hecho, pero no, no creo que hayan adivinado. Espero que hayan hecho. No, es que se me había cortado el internet. Ah. Bueno, no se olvide eso del cilindro, ¿ah? La base es 2πr, o sea, la base del desarrollo. No vas a confundir datos porque hay que tener un orden en la información, ¿no? Lo que te dice. Bueno, siguiente. Dice, y calcula la cantidad de agua a Pechala, ¿no? Calcula la cantidad de agua que puede almacenar el cilindro del gráfico si tiene 4 metros de diámetro en la base, 2,2 el radio y 10 metros de altura. ¿Qué pide? Cantidad de agua. ¿Qué es eso? Volumen. Pi por radio al cuadrado, 2,2 y por la altura. A ver, tú mismo eres. ¿Cuánto será el volumen? Reemplaza. Sale 40. No, Ah, no, 40 no, no. sí, sí. 40 pi, 40 pi, 40. Ah, ya. 40 pi, Mil sí sale. metros, 40 pi metros. metros cúbicos. Eso sí. Ya, 40 pi metros cúbicos.
Bueno, 24. En la figura se muestra un cilindro. Calcula su área lateral o el centro. 45 grados es la clave. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es la clave? Porque en el triángulo de 45, tanto la altura como la base son, ¿qué son? ¿Son qué? Igual es K. Iguales, pues claro, iguales. Ajá, son iguales. Entonces, abajo también vale 6, pero ese 6 se tiene que partir 3, porque ese es el radio. Y 6 es la generatriz o altura. Se muestra un cilindro, calcular su área lateral. Te pongo la fórmula es 2πrg. Reemplaza datos y ¿cuánto sale? 36 pi metros cuadrados. 36 pi metros cuadrados, ¿ya? Cuestión de que reemplaces datos, ¿ah? Sí, pero está bien. Ya. $25. Hallar el volumen de un cubo cuyo área total es 150. Sin necesidad de anotar. Cubo, ¿ah? Ojo, un cubo. El área total de un cubo era 6 áreas de los cuadrados. Ahí está el cuadrado. Este a cuadrado, ¿qué es? Una cara. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. Si haces el dibujo, tiene 6. Por eso es por 6. ¿Y eso es igual a qué? A 150. Ese es el área total. 150 entre 6 es 25. Por lo tanto, la arista vale 5. ¿Qué te pide? El volumen. El volumen del cubo era arista al cubo. Todo eso está en tu libro, todo eso está en tu teoría. Solo tienes que buscar. ¿Cuánto es 5 al cubo? 5 al cubo. Es 125. 125 metros cúbicos. Ya está. ¿Ya? El área total de un cubo son 6 cuadrados. 6 cuadrados. 6 veces arista al cuadrado. $26. El área total de un cubo, otra vez. El área total de un cubo, otra vez. Entonces, 6 arista al cuadrado es el área total. 24 entre 6 es 4, por lo tanto, cada arista vale 2. Calcula la suma de todas sus aristas. Para no equivocarte, haces el dibujo de tu cubo. No confundir cubo con cuadrado, ¿ah? Son cosas diferentes. Cubo es un dado. Calcular la suma de todas sus aristas. A ver, cuenta cuántas líneas en total hay. ¿Cuántas líneas en total hay? ¿Cuántos lados en total hay? Cada una mide 2. ¿Y cuántas son? 12, profesor. Son 12. Muy bien. Entonces la suma es 24 metros. ¿Ya ves? Calcular la suma de todas sus aristas. 24. Está bien. Es correcto. Ya. 27. La suma de los 8 aristas, de 8 aristas de un cubo es 48. Escucha, solo te da 8 aristas. Cada arista mide A. La suma de los 8 es 48. Cada una, ¿cuánto es? 6, ¿no? 6 por 8, 48. 6 mide cada uno. Cada arista mide 6. Cada lado mide 6. ¿Qué te pide? El volumen. Ah, ya, por las puras he hecho el dibujo, pero por si acaso ahí está, ¿no? El volumen es arista al cubo. ¿Cuánto es 6 al cubo? 6 al cubo.
¿Mm? 216. 216, muy bien. ¿Listo? Esta es la respuesta. Ojo, la suma de 8 aristas. El problema no te está diciendo que el cubo tiene 8. Solo la suma de 8 de las 12. Profe, en tu dibujo hay 9. No, no tiene nada que ver eso. ¿No? De repente estás contando y dices, profe, has puesto 9. No, nada que ver. Simplemente te quiere pedir 8. Lo demás, cuento. No, sí te dice, solo 8 suman 48. Cada arista mide 6. Oh, oh. Oh. Profesor, Sí. en el siguiente problema, dice en la siguiente figura, pero no se muestra nada. En la figura se muestra un cilindro, es centro de la base. Sí, ya fue, pues, chao 28. No hay figura. No hay figura. 29. No hay figura. ¿Qué hacemos? No hay figura. Podría generar la figura y ponerle datos, pero ya bueno. Por una pregunta no vamos a pelearnos. ¿Qué dice acá? A ver, voy a dibujar primero un cilindro, ¿ya? Un cilindrito primero. Ahí. Tapa de arriba, tapa de abajo. La generatriz de un cilindro mide 4 metros, o sea, la altura. El área de una de sus bases es igual al área lateral. Ojo, el área de una base es pi radio al cuadrado. No confundir con 2 pi r, que es la longitud de la circunferencia. Eso es otra cosa. El área es pi radio al cuadrado. Profesor, y la longitud viene a ser El como contorno, solo el aro, solo el aro. Solo el allá. aro es la longitud. El contenido es el área. Ya. Dice, el problema dice que el área de la base es numéricamente igual al área lateral. Así dice el problema. Eso se llama condición. Eso se llama. Área de la base, pi radio al cuadrado. Área lateral, 2 pi rg. Son iguales. Pi se mata con pi, un r se mata con un r, y r vale 2g. Pero g vale 4. La altura del cilindro. 4 por 2, 8. Ya tengo el radio. Ya tengo el radio del cilindro, es 8. ¿Ya? Eso da el problema. El problema dice que el área de la base es igual al área lateral. Eso se llama condición. Igualas las fórmulas y ahí estén los datos. Eso se llama condición. La generatriz de un cilindro mide 4. El área de una de sus bases Pero sale 64 metros, sale 64 pi metros Ya. cuadrados. Y te pide el área lateral. Tienes que reemplazar los datos. Correcto. 2 pi por r que vale 8 y por g que vale 4. ¿Sale? Correcto. 64 pi metros cuadrados porque estás calculando área. Así es. Ya, ese sí tienes que anotar, ¿no? Esa pregunta sí está buena. Ya. ¿Qué sigue después? A ver. Ah, no, ve, ya me he puesto las imágenes. ¿Qué tema sigue?